Cordial saludo. Vamos a dar inicio a la resolución del caso de valoración de empresas propuesto para este módulo. El caso se trataba de la valoración de una empresa que se dedica a la distribución de agua en distintas actividades, ¿no? Tanto en alta como en baja, distribuciones típicas de este tipo de negocios. Aportamos una cuenta de resultados y unos datos, así como los flujos de caja y el balance, pero realmente donde deberíamos de centrar la atención es en los flujos de caja aportados para tanto el proyecto en general como para cada uno de los accionistas. Esta empresa estaba compuesta por dos accionistas, un accionista privado que era Agua Pura y un accionista privado, efectivamente, que era Agua Pura, y un segundo accionista que es la empresa estatal, ¿no? Entonces, para esto, el caso nos solicitaba dar la valoración del proyecto, tanto para el proyecto en su conjunto, para el inversor Agua Pura en este caso, que tenía el 10% de las acciones, y la valoración para el inversor estatal. Con lo cual, el proyecto nos exponía una serie de inputs, aparte de los inputs principales, que eran los flujos de caja que encontramos para cada uno de los accionistas, que ya estaban aportados y calculados, con lo cual lo que tendríamos que hacer es un correspondiente análisis de las sensibilidades que nos pedía el caso. Para ello, el caso nos daba una tasa libre de riesgos de 5,90%, una beta del 0,75%, una prima de riesgo de mercado de 14,50%, un coste de la deuda del 8% y una tasa impositiva del 33%. En nuestro escenario inicial íbamos a tener un crecimiento del 2%, la deuda total del proyecto era 1,6 o 1,637 millones de euros y el capital 409.000 euros, ¿no? Vale. Tendríamos nosotros para poder calcular el WACC, que es en este caso la tasa a la cual tendríamos que descontar nuestros flujos, tendríamos todos los datos excepto el coste del equity. El coste del equity es la rentabilidad del accionista, con lo cual procedemos a calcular inicialmente el coste del equity, que es igual a la tasa libre de riesgo más la beta multiplicada por la prima de riesgo. Con esto hemos calculado el coste del equity, que era el dato que nos hacía falta para poder calcular el WACC. El WACC, utilizamos la fórmula de equity multiplicado por el coste del equity, que sería el que acabamos de utilizar, de calcular, más la deuda por el coste de la deuda, y esto multiplicado por 1 menos la tasa impositiva. Esto para tener en cuenta el efecto fiscal que tienen los intereses sobre la deuda. Y finalmente lo partimos o lo dividimos entre el capital o la deuda más el capital. Tener en cuenta que el WACC o el coste promedio ponderado es una media ponderada entre el coste de los recursos que tiene una empresa. Esta empresa tiene acciones, fondos propios y tiene deuda. La remuneración de las acciones es vía dividendos y exige una rentabilidad que es el coste del equity, el CAE que acabamos de calcular, mientras que la deuda exige unos pagos de intereses que es el coste de la deuda o simplemente el tipo de interés al que está pactada la deuda para este tipo de proyectos. Con lo cual ya tenemos ahora mismo calculados
la tasa a la cual vamos a descontar todos nuestros flujos. Aquí hay que hacer una matización y cuando entramos directamente ya en profundidad a valorar los distintos cash flow, pues tenemos unas tasas específicas para descontar cada flujo. En este caso lo hemos estandarizado y hemos utilizado una única tasa para facilitar el desarrollo del mismo. Con lo cual ya lo único que nos queda es saber cuáles son los flujos que vamos a descontar y simplemente tenemos que ir para el proyecto, traer todos los flujos, y así haremos tanto con el inversor que es Agua Pura, un inversor que tiene el 10% de la participación, como de el inversor, el partner estatal o el socio estatal que tiene estos flujos. Para calcular el valor actual neto, solo nos queda utilizar la fórmula de valor actual neto en Excel, que es BNA, y vamos a seleccionar esta tasa. Como va a ser la misma, para no tener que aplicar las fórmulas más veces, pues lo que podemos hacer es fijar esa celda, porque va a ser nuestra celda de referencia, que es nuestra tasa de descuento que vamos a utilizar en este caso para descontar todos los flujos, pero les insisto que para descontar cada flujo existe o se puede calcular una tasa de descuento específica. Para este efecto hemos escogido una sola tasa de referencia para el efecto práctico del caso. Ahora vamos a seleccionar los flujos a descontar. Puesto que los flujos a descontar serán los del 2015 en adelante, solamente descontaremos dichos flujos hasta el final. Puesto que la inversión la estamos haciendo en el año correspondiente, no hace falta descontarla porque está en valor corriente. Con lo cual, el valor actual neto le debemos de quitar la inversión realizada en el año inicial. Aquí ya tenemos calculado el primer valor actual neto, que sería el valor actual neto de este proyecto. Ahora vamos a calcular, como ya hemos fijado nuestra fórmula, la copiamos y la pegamos, y esta fórmula nos deja la misma referencia de la tasa de descuento y nos coge los mismos flujos. Igual para la última. Con lo cual ya hemos calculado los valores actuales netos de tanto el proyecto en general, de el inversor Agua Pura y de el socio estatal. Ahora, lo que se pedía también era el cálculo de las TIRES de cada uno de los proyectos. Esto lo único que teníamos que hacer, que ya lo habíamos visto en el módulo de evaluación de inversiones, es calcular la TIR y tomamos como referencia los datos del proyecto. Este proyecto nos da una TIR del 9,67 en general. Posteriormente calculamos la TIR ahora para el inversor. Y por último calculamos la TIR para el socio estatal, con los flujos que ya teníamos calculados y que nos aportaba el caso. Con lo cual, si hacemos nuestro análisis y tenemos en cuenta que la rentabilidad que le estamos exigiendo a nuestro proyecto es el 7,6, y este proyecto para el inversor, por ejemplo, nos está ofreciendo un 29,3 de rentabilidad, y aparte de esto
nos aporta un valor actual neto positivo, pues estamos en una situación en que este proyecto pues es viable, puesto que la TIR que nosotros le estamos exigiendo al proyecto, la TIR del proyecto es mucho mayor a la que le estamos exigiendo a la hora de descontar los flujos, que es el WACC, que es el 7,6%. Bueno, ahora el caso también nos pedía calcular en un supuesto, porque hay dos maneras de valorar o hay dos escenarios finales que se pueden tener en la valoración de empresas. Uno es que la empresa, como es el caso de esta empresa, se cierra un proyecto a 20 años y tiene un contrato a 20 años, se cierra en el último año, se hace una repartición de activos, por eso en el año 34 todo el balance queda a ceros, puesto que todo lo que se genera en los activos más las reservas más la deuda, las reservas más el capital hacen frente con la deuda neta al final de ese ejercicio y el dinero que sobre pues se reparte entre los socios. ¿Qué pasa en el momento en que no tenemos una fecha de finalización de los determinados proyectos? Si no tenemos una fecha de finalización, la teoría nos dice que podemos hacer el cálculo del valor residual, que consiste en una renta perpetua a partir del último flujo que nosotros estimemos calcular. Para este caso se pedía calcular la valoración del proyecto, con lo cual tomaríamos el flujo del proyecto hasta el año 2026 y procederíamos a calcular el valor residual en función del último flujo. Esta fórmula no es otra que la fórmula que tenemos en nuestro ebook guía, que es el último flujo multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, que nuestra tasa de crecimiento era el 2%, esto partido de nuestro WACC o la rentabilidad exigida menos la tasa de crecimiento nuevamente. Esto le ponemos paréntesis para evitar de que nos haga un cálculo incorrecto y repasamos la fórmula. El valor residual es el valor del último flujo multiplicado por la tasa de crecimiento partido de la rentabilidad exigida del proyecto menos la misma tasa de crecimiento. Esto nos da un valor residual de 5.044. Esto quiere decir que una perpetuidad calculada con el último flujo a la tasa de descuento, a la tasa de rentabilidad exigida menos la tasa de crecimiento, pues nos da un valor de 5.044. Para proceder a calcular ahora mismo el valor actual neto con un valor residual, pues simplemente tenemos que sumarle al flujo de caja libre del proyecto el valor residual. Esto sumamos para esto y arrastramos nuestra fórmula, que como no tenemos, solamente tenemos el valor residual en la última casilla, pues será la última que se modifique. Ahora vamos a calcular nuestro valor actual neto con la tasa de descuento del WACC calculado, que hemos calculado anteriormente, y utilizamos el flujo de caja adicionándole el valor residual. El valor residual está descontado hasta el año 26, por eso lo incorporamos nuevamente para poderlo descontar hasta la fecha inicial. Con lo cual, el proyecto, si vemos, tiene una valoración de 1,5
millones de euros si lo calculamos con valor residual, y tiene un valor de 368 si se calcula hasta la fecha del proyecto como tal. Estos valores residuales pues se utilizan para negocios o para empresas que no tienen una fecha determinada. Hay que ser muy prudente con las valoraciones de este tipo de valores residuales, y generalmente es necesario que una buena parte del valor de la empresa esté sustentada en los flujos realizados, y dejar una parte proporcional en torno a un 60% que sea el valor residual. Entonces los flujos nos tienen que contener, los flujos calculados, esta parte nos tiene que contener pues un 40% de la valoración, y la última parte nos tiene que contener pues más o menos un 60% de la valoración, ¿no? Si no, debemos tratar de ampliar estos flujos hasta contener estos porcentajes. Esto es simplemente un ejercicio teórico para que viésemos cómo podríamos calcular una empresa a través de su valor residual. Hasta aquí era la resolución de la parte 1 del caso. Teníamos la evaluación de la primera parte, se comprendía entre estos 3 puntos: calcular las TIRES, calcular el coste del equity, el coste ponderado o el WACC, hacer las valoraciones descontándolas a cada uno de los flujos correspondientes al WACC, y por último calcular si el proyecto tuviera una perpetuidad a partir del 2026. Efectivamente, lógicamente, este proyecto tiene una valoración mayor, puesto que estamos incluyendo una perpetuidad, mientras que acá estamos haciendo una valoración hasta cuando realmente es la fecha de finalización del proyecto.